Esta producción es gracias a socios del proyecto El Salvador Metro a Metro de Misión Cristiana Elim Central y sus filiales, socios del proyecto Que el Evangelio se vea de Elim TV, socios de Corporación Cristiana de Radio y Televisión de Misión Cristiana Elim Central y sus filiales en Lourdes, Colón, Ciudad Arce, Zaragoza, San Luis Talpa, San Juan Opico, Aguilares, Quesaltepeque, Chalatenango, Nueva Concepción, El Paraíso, Suchitoto, San Pedro Perulapán, Buena Vista. Los problemas en El Salvador siguen siendo una preocupación para sus habitantes. Las familias han sufrido desintegración, desplazamiento, violencia y otro tipo de factores que la han vulnerado. Desde mi punto de vista también afectan a la familia, son aquellos que se provocan por la misma sociedad, por el mundo en el que vivimos. Podemos hablar de violencia, podemos hablar de falta de trabajo, podemos hablar incluso redes sociales que afectan al interior de la familia, pero que son elementos que vienen de fuera, ¿verdad? En un análisis de la inserción laboral de la juventud salvadoreña, elaborado por la Fundación para la Educación Superior, indicó que los jóvenes de entre 15 y 29 años de edad son los que más sufren el problema de desempleo en El Salvador. El 24% de los jóvenes del área metropolitana no estudian ni trabajan. Los problemas que a veces los jóvenes se acercan a manifestarme son la falta de oportunidades, problemas de poder tener la alimentación adecuada o los beneficios de la educación. En un análisis de disciplina violenta en América Latina y el Caribe realizado por UNICEF, indicó que 2 de cada 3 niños y niñas menores de 5 años son regularmente sujetos a la disciplina violenta. En 2018, el 76% de los hechos de violencia sexual en el país se cometieron en contra de niñas y adolescentes menores de 17 años. La sociedad salvadoreña sabemos que está muy convulsionada, está con crisis económica, está con muchos índices de violencia. Entonces, la niñez está rodeada de una sociedad bastante complicada y eso le trae desafíos bien grandes a ellos. Los problemas que tienen los niños en El Salvador no se limitan a la pobreza, ¿verdad? O no se limitan a los golpes, sino que tienen consecuencias que van mucho más allá y que nada más reflejan el tipo de sociedad que nosotros tenemos. En ese programa veremos cómo las células son espacios de esperanza para la situación que vivimos hoy. Bienvenidos a La Célula, pasión por la causa. La familia ha sido afectada desde hace mucho tiempo, ¿verdad? De diferentes maneras. Yo catalogo en el presente que la familia está siendo afectada tanto por elementos externos como por elementos internos. Entre los internos yo diría de que son los que la misma familia provoca, ¿verdad? Por ejemplo, a veces falta de comunicación, a veces abandono de los padres, a veces infidelidad también que puede existir entre los cónyuges dentro de la familia y eso afecta directamente al matrimonio como también afecta a los hijos. Muchas veces la persona que no se siente identificada en la sociedad. A veces son personas que hasta pueden sentirse invisibles. La juventud de nuestro país está atravesando un flagelo muy grande en el sentido de vulnerar sus derechos. Hoy vemos que los jóvenes están totalmente retraídos, recluidos en sus colonias, en sus casas, porque la violencia ha tomado posesión de las calles, de los lugares donde estos jóvenes habitan. Yo recuerdo el caso de una jovencita que pues no pudo culminar sus estudios, no pudo salir adelante porque no halló por ningún lugar
cómo costearse sus estudios y lamentablemente tenía que ayudar en casa a sus padres, a su madre en específico, para con sus hermanitos más pequeños, para que la madre pudiese trabajar y ella pues cuidar a sus hermanos. Entonces son situaciones que desde mi punto de vista creo que son lamentables y tendríamos que hacer algo por ello. Dicen que un joven, más que todo en una sociedad o una comunidad que sea pobre o que no tenga las mismas capacidades que tal vez otras, la gente dice el joven va a ser pandillero, la señorita va a ser una mamá a temprana edad. Los problemas que ellos miran y los que ya le metieron en la mente dicen van a ser verdad. Ahí es donde los jóvenes encuentran otras personas con carácter más fuerte, líderes negativos, donde los incitan a hacer las cosas malas, y ahí es donde ellos están teniendo los problemas de drogadicción, de alcoholismo, porque ellos mismos no saben los valores correctos que la verdad la familia y tal vez la iglesia o líderes que son correctos le deberían de fomentar a ellos. En El Salvador son bastantes problemas los que aquejan a los niños y las niñas, pero algunos de los principales sería la composición familiar. Ya la familia no está compuesta como hace décadas. Para todos no es un secreto, ¿verdad?, que tenemos una niñez afectada, vulnerada en sus derechos, y los niños y las niñas y los adolescentes están viviendo en entornos altamente conflictivos, ¿verdad? O sea, y el conflicto y la violencia empiezan desde el seno de su familia, del seno de su hogar. Pero también ahora podemos encontrar que estos niños también viven en entornos violentos afuera de su casa. Ante la realidad mencionada, Misión Cristiana Elim hace una labor por llevar las buenas nuevas de salvación ofreciendo vida plena. El mensaje llega a todos los contextos y a las casas a través de líderes y pastores apasionados por la causa. Cuando el sistema celular nace, da respuesta a la realidad salvadoreña que se vivía en ese momento. La lucha continúa ya no con la guerra, sino contra la violencia y desigualdad social. La célula es importantísima. Yo realmente creo que cuando nosotros definimos que la célula tiene componentes, ¿verdad? Y uno de esos componentes es el evangelismo. Implica pues la oportunidad de que la gente se convierta a Cristo, que el que no lo conoce lo conozca. Pero luego eso de la comunión, de la coinonía que tanto se menciona, es muy importante, y esa desprende otra área muy importante, y es la atención personalizada. Desde la célula se hace, ¿verdad?, con el mensaje, porque uno cuando va a invitar uno mira, desde que uno llega a una casa, tal vez cómo salen los niños, cómo puede estar una familia económicamente unida, o como sea, uno solo con llegar uno sabe cómo puede estar aquella situación. Y para eso el Señor nos ha puesto, ¿verdad?, para que nosotros hagamos no ese trabajo como una rutina, sino andar pues pendiente, ¿verdad?, y de poder ver el vecindario cómo está. Creo que es parte del trabajo también social de la iglesia, ¿verdad?, de llevar la palabra, pero también de poder hacer mucho, porque la iglesia es uno de las instituciones en este país que tiene credibilidad, todavía no la ha perdido. Por eso es que la Biblia dice que allá la gente, cada uno era atendido según la necesidad, ¿verdad? Nadie tenía necesidad de nada, dice la Biblia, porque todos eran atendidos. Entonces, y luego viene esa edificación que se logra cuando la iglesia se interrelaciona y la gente en la célula, todos participan. Cuando eso es así, realmente las familias son bendecidas, son fortalecidas. El convertirse a Jesús es algo totalmente determinante, y luego el que participen, ¿verdad? De modo que tenemos familias de donde han surgido líderes, supervisores, a veces toda la familia sirve en diferentes lugares, incluso hasta pastores, ¿verdad? Entonces, yo creo que es una respuesta muy importante las células para la familia. A través de las células podemos alcanzar a muchas personas, y en específico
a niños, adolescentes, a jóvenes, y podemos ayudarlos en gran manera, en primer lugar acompañándolos, y eso es vital, eso yo creería que es clave. El impacto más que todo viene de parte de Dios. O sea, cada vez que nosotros hablamos con los jóvenes, cada vez que nosotros interactuamos con los jóvenes, ellos van viendo y fijándose en nuestro testimonio. Nosotros tenemos que ser luz y tenemos que tener la forma de hablarles a ellos para darles una esperanza. Podemos ser solidarios, podemos ser amorosos, ser empáticos con la causa de los jóvenes de nuestro país y ayudarles a salir adelante. Muchas veces a la juventud se le dice, no sirven para nada, son inútiles, no van a lograr nada en su vida. Pero lo que pasa es que cuando el joven va analizando, va recapacitando, los jóvenes van siendo luz, y más si están con las cosas de Dios, ellos para su casa van a ser luz cuando ellos decidan seguir a Cristo. Totalmente, catapultándolos a una mejor situación de vida, porque es ahí donde nace la esperanza en el corazón del joven y nacen los deseos de superar, de seguir adelante. Así que yo creo que deberemos de seguir haciendo esta labor tan importante, una labor celular que impacta a la sociedad. El sistema celular tiene la enorme característica de que está en la comunidad. Ya no hay que invitar a alguien a venir, sino que las células infantiles están en la comunidad. Y eso es lo que permite que el sistema celular infantil enfrente esas alegrías de cambiar la vida de un niño. Yo creo que la iglesia está trabajando bastante ya en ese tema de niñez. Ya no tenemos las mismas ideas que teníamos antes sobre los niños, ¿verdad? Que lo importante era tener gracia y entretenerlos. Y ahora estamos trascendiendo a que la enseñanza también para ellos esté basada en la doctrina de nuestra iglesia, que ya tenga un contenido bíblico más sustancioso para el niño. Pero con el sistema celular tenemos un brazo tan extendido que podemos traer niños que sus padres no vienen, pero el líder los trae, la lideresa los trae, y no uno, traen bastantes. Entonces, ¿cómo se puede tocar la vida de tanto niño si no existiera el sistema celular? No sería posible, pero ahora sí lo hacemos, y eso ha transformado familias, porque a veces el primero en llegar al Señor es el niño o la niña, pero el plan de Dios no se detiene. Y entonces vienen los hermanos mayores de ese niño, hay jóvenes que se entregan al Señor, y los padres también conocen el amor de Dios a través del cambio de sus hijos. Lo más importante es que uno siempre se viva replanteando por qué hace lo que hace, ¿vea? Evitar caer en la costumbre de que voy a la célula porque me toca, por la presión de mi pastor de zona, y empezar a ver al niño como una persona en la que yo puedo sembrar algo para el futuro, a quien yo puedo discipular para que sea útil, para que toda su vida sea transformada, ¿verdad? Porque lo que nosotros como líderes infantiles tenemos para ofrecer es algo bueno, es algo que puede transformar toda una familia. Y eso es lo que nosotros de verdad necesitamos, que los niños de nuestro país que tienen tantas necesidades y tan complejas, reconozcan, ¿verdad? Que hay un lugar al que pueden acudir, hay una persona a la que pueden acudir, que conozcan al Señor. Bueno, sí, realmente tengo varias, ¿verdad? Tal vez una de las primeras que sucedió cuando comenzamos con el trabajo celular fue el de unas personas que pues ellos no venían a la iglesia, no conocían a Jesús y eran personas totalmente contrarias al evangelio. Pero ¿qué ocurrió, verdad? Que de repente llegaron las células cerca de la casa de esas personas. Y como claro, los que se reunían en esa célula eran los vecinos de estas personas. Y se comunicaban a diario, ya sea para intercambiar opiniones sobre algo pues que un vecindario tiene, ¿no? El caso es que esto fue permitiendo que las personas fueran siendo influenciadas, de modo que de repente estaban ya en la célula.
y luego convertidas a Cristo, luego participando dinámicamente en la célula y luego congregándose en la iglesia. Yo conozco un testimonio de un hermano que hoy es supervisor y él dice que él se drogaba y que él lloraba y decía, yo un día voy a cambiar, yo un día voy a salir de esto. Pero lo empezaron a invitar los hermanos de la célula. Y entonces él no quería ir porque sentía que él era aburrido. Pero un día se fueron todos a un paseo y se lo llevaron. Y ella vio que jugaban fútbol, vio que compartían, que bromeaban y todo. Y dijo, esta gente no es tan aburrida como yo creía. Y empezó a ir a la célula. Entonces, siendo un amigo, le dijeron que él iba a llevar la asistencia. Entonces empezó a sentirse así motivado, pero no aceptó en el momento, pasó más de un año y le llevaba la asistencia y él se sentía, todo lo ponían a hacer, ¿verdad? Ayudarle a llenar un reporte y eso, hasta que se convirtió. Cuando yo comencé a ser líder, me tocó atender a los que eran mis amigos. Entonces ellos tenían confianza conmigo y a veces, ellos no oraban, a veces iban a la reunión porque ahí estaban todos reunidos, había refrigerio y había un montón de factores, ¿verdad? Cuando fuimos avanzando en el transcurso del tiempo, fui interactuando más aún con ellos, pero de una manera espiritual. Entonces ellos empezaron a notar eso y yo les empecé a decir, miren, tenemos que orar porque es importante, porque así alimentamos nuestra alma. Entonces ellos comenzaban a orar, comenzaban a tener un propio avivamiento espiritual, de tal manera que ellos se reconciliaban, unos aceptaban a Cristo. Entonces hubo un periodo de que mi reunión, al mes, digamos, habían como 2 reconcilios. Entonces, era gracias a Dios, ¿verdad? Porque Dios los tocaba y me utilizaba de herramienta a mí. Los líderes infantiles, pienso que la motivación más generalizada es que hay un amor genuino porque los niños y las niñas tengan un futuro mejor. Y los que estamos en la fe conocemos que el futuro mejor de los niños y niñas está en primero conocer a Dios. Recientemente el tema de la guía era sobre Ana, cuando ella está orando por su hijo, por Samuel. Y yo empecé la clase con preguntas y yo les pregunté a los niños qué era lo que ellos más deseaban en la vida, o sea, qué era por lo que más deseaban, por lo que más oraban. Pero una niña me dijo, hermana, yo lo que más quiero en esta vida es una familia de verdad. Y cuando yo empecé a hablar sobre lo que oraba Ana, yo hice una comparación de que precisamente eso era también lo que pedía Ana, o sea, una familia. Entonces había que orar por lo que nosotros más deseamos y que aunque el Señor no responde en el momento en el que nosotros lo queremos, siempre lo hace. Los líderes infantiles procuran que los niños conozcan a Dios, que amen a Dios, pero a la vez ese deseo de un buen futuro que un líder puede tener, sabe que debe acompañarlo de otras maneras. Por eso es que hay líderes infantiles que les ayudan a hacer tareas a los niños, pero ellos lo hacen y lo hacen sin esperar nada a cambio. Por eso es que cuando estos niños juegan fútbol en la calle, estos líderes juegan con ellos y tienen ese tiempo de entretenimiento, de esparcimiento. Sé de líderes que han llevado a los niños de sus células a un museo, los han llevado a algún paseo, a algún parque, a lugares que posiblemente los niños no van a visitar con frecuencia. Una vez un líder llevó a todos los niños de su célula a un cine y la mayoría de los niños de su célula nunca habían entrado a un cine. Entonces, ese es el detalle, ¿verdad? Que cuando menciono que quieren un mejor futuro para ellos, saben que Dios es la base, es la prioridad, pero también saben que hay que acompañar a los niños en sus diferentes etapas.
No hay duda que el sistema celular nos permite suplir necesidades. Hay historias que nos motivan y llenan de pasión para seguir trabajando. El trabajo en las casas o sistema celular, como le llamamos, es una enorme respuesta para la familia, independientemente de donde la familia se halle, en qué colonia, en qué lugar y de cuántos miembros esté conformada. Es más, sin importar cuál sea la problemática que tal vez la familia pueda tener, siempre las células son una manera de poder encontrar soluciones. ¿Por qué? Porque una célula es una reunión que se hace semanalmente, ¿verdad? Fuera del auditorio de la iglesia, y donde la idea es que la gente, primero, que los que no conocen a Jesús lo conozcan. Segundo, que los que ya lo conocen entiendan que esa es su familia, ¿verdad? De alguna manera hay amigos que pueden orar por ellos, los hermanos, el líder, el anfitrión. Y la iglesia, al tener comunión, puede perfectamente atenderse a sus diferentes situaciones. En este caso, a veces recibir un consejo, recibir una oración. Y hay algo importante en esto de las células, y es que nos da identidad, nos da un sentido de pertenencia, porque uno, al estar incorporado a una célula, tiene que hacer, sabe, tiene metas, puede proyectarse, es decir, la vida va cobrando una dinámica que a uno lo mantiene ocupado y que le hace sentirse bien. ¿Por qué? Porque uno encuentra razones para vivir. Entonces yo creo que la célula siempre va a ser muy determinante para poder dar respuesta a las personas en las diferentes áreas de nuestro país. Motivarlos, ¿verdad? De que lo que estamos haciendo es algo muy bueno. Es algo de lo que tenemos que sentirnos orgullosos de servirle al Señor y de saber de que podemos hacer con ese grupo de personas que Dios les ha dado, hacer muchos cambios en la vida de ellos y trascender más allá, ¿verdad? Que si aquel hombre que era infiel, Dios lo puede cambiar. Aquella mujer que quizás que era agresiva con los hijos, Dios lo puede cambiar. Entonces todo lo que nosotros hagamos a través de predicar la palabra del Señor cada sábado, eso no es en vano, sino que está llegando al corazón de cada persona, niño, joven que se presenta ahí. Uno tiene que saber desde que Dios permite que ellos lleguen es para hacer un cambio en ellos. No llegan por casualidad ni para entretenerlos, sino es para que nosotros podamos verlos como personas y con la necesidad que ellos en verdad tienen. Que son líderes únicos, asombrosos, que uno los ve en el día a día de su trabajo y no se cansa, en mi caso como pastor, de admirar porque tienen la pasión de Jesús, tienen la pasión de Cristo y se solidarizan con otros jóvenes, se solidarizan con la causa del reino de Dios, que es traer alivio, que es traer esperanza a todas las personas. Y cuando ellos están envueltos de esa pasión, no los detiene nada ni nadie. Y es ahí donde uno se anima y dice, hay que seguir adelante, vale la pena, porque los jóvenes son la herramienta o el elemento que Dios está usando hoy por hoy para llevar un impacto y un cambio a nuestra nación. Un líder infantil creo yo que no puede darse el lujo de ser líder 1 o 2 años, sino que si de verdad quiere sembrar algo en la vida de este niño, tiene que ser perseverante en este privilegio y hacerlo y buscar un beneficio, no personal, ¿verdad? Sino que impactar en la vida de este niño. Y el líder infantil también es un protector, ¿verdad? Es un protector porque consuela al niño cuando ha experimentado momentos duros y también intercede cuando un niño está enfermo, protege cuando un niño es amenazado. En realidad el líder infantil es brillante, ¿verdad? Tiene muchas características y eso es lo que Dios usa para alcanzar a la nueva generación en nuestro país. El mensaje de Jesús era llevar esperanza, anunciar las buenas nuevas de salvación y hacer discípulos. El sistema celular ofrece una nueva oportunidad de vida para los niños, jóvenes y familias por medio del discipulado. La célula, la iglesia en las casas.